Mi familia mensajeó, necesitamos distancia de ti. Por favor, deja de contactarnos completamente. Mi tío fue quien empacó sus cosas. Yo simplemente respondí, por supuesto, cancelaré mis depósitos directos a primera hora, y solo. Les aviso. Mi teléfono vibró exactamente una vez contra la encimera de granito. Fue un sonido corto, insignificante en realidad, pero terminó cambiando mi vida entera. Lo levanté y leí la pantalla. No había saludos, no había un hola Tessa, no había suavidad, solo un bloque frío de texto del chat grupal familiar. Necesitamos distancia de ti. Por favor, deja de contactarnos completamente. Eso fue todo. Estaba escrito como una orden militar. Fue como un portazo en mi cara. Mi madre, mi padre, mi hermana Paige, todos habían decidido. Me quedé de pie en mi cocina silenciosa sosteniendo el dispositivo que acababa de entregar mi exilio. No lloré. No grité. No escribí un párrafo desesperado rogándoles que explicaran por qué. Esperaban que los persiguiera. Esperaban que la confiable y desesperada Tessa entrara en pánico y se disculpara por cualquier crimen imaginario que hubiera cometido esta vez. Pero no lo hice. En cambio, sentí una extraña, fría y tranquila calma sentarse sobre mí. Escribí una sola frase como respuesta. Fue la última cosa que le diría a las personas que me criaron. Querían distancia. Estaba a punto de darles un universo de ella. Antes de sumergirnos, asegúrense de darle me gusta a este vídeo, suscribirse al canal y dejar un comentario abajo diciéndome desde qué parte del mundo están viendo esto. Durante todo el tiempo que puedo recordar, he sido la segura. En una familia, generalmente eso es algo bueno. Implica que eres de confianza. Implica que eres sólida. Pero en la familia Langford, ser segura significaba algo muy diferente. Significaba que yo era la que podía ser utilizada sin miedo a romperse. Trabajaba en la nómina del hospital. Mi oficina era una habitación pequeña y tranquila en el cuarto piso del centro médico St. Jude. No era un trabajo glamuroso. No salvaba vidas en la sala de emergencias. Y no tomaba decisiones de alto riesgo en la sala de juntas. Gestionaba hojas de cálculo. Me aseguraba de que las enfermeras recibieran su pago de horas extras. Me aseguraba de que las matemáticas cuadraran al final de cada ciclo de 2 semanas. Amaba ese trabajo. Amaba el silencio del mismo. Amaba que los números no te mintieran. Si una columna no cuadraba, había una razón, y podías encontrarla, arreglarla y corregirla. Los números no te manipulaban. No decían una cosa y querían decir otra. Mi vida fuera del trabajo era igual de ordenada. Vivía en un apartamento de una habitación a 20 minutos del hospital. Pagaba mi alquiler el primero del mes. Mantenía mi coche limpio. Regaba mis plantas los domingos. Tenía 33 años. Y para el mundo exterior, era una adulta aburrida y exitosa. Para mis padres, Margaret y Charles, mi estabilidad no significaba que fuera exitosa. Significaba que estaba disponible. Significaba que tenía recursos que podían aprovechar cada vez que su propia planificación caótica se desmoronaba. Mi madre tenía un dicho favorito. Lo usaba como un mazo en una sala de tribunal. La familia ayuda a la familia, Tessa. Lo decía mientras me miraba con ojos amplios y expectantes. Sonaba noble. Sonaba como algo que leerías en una tarjeta de felicitación. Pero en nuestra casa, la definición de ayuda solo iba en una dirección, se movía de mi cuenta bancaria a la de ellos. Mi padre, por otro lado, prefería un enfoque más pesado. Le gustaba usar la culpa como arma. No olvides quién te crió, decía, con su voz baja y seria. Generalmente, cuando yo dudaba en cubrir una factura que no era mía. Sacrificamos todo por ustedes, chicas. Les pusimos ropa en la espalda. Mantuvimos un techo sobre su cabeza. Ahora que te va bien, piensas que eres mejor que nosotros. Nunca pensé que fuera mejor que ellos. Solo quería ser mi propia persona. Pero la culpa siempre funcionaba. Era una manta pesada y asfixiante que había usado desde la infancia. Sentía que les debía una deuda que nunca podría ser pagada por completo. Y luego estaba Paige.
Mi hermana Paige era 3 años menor que yo. Si yo era la constante, aburrida y confiable, Paige era los fuegos artificiales. Era hermosa, ruidosa y constantemente en un estado de crisis. Tenía una forma de mirar el mundo como si ella fuera el personaje principal de una película, y el resto de nosotros fuéramos solo el equipo destinado a mantener el set en funcionamiento. Paige era la divertida. Ella era de la que mis padres presumían en las cenas. Oh, Paige está haciendo pruebas para un trabajo de modelaje en Los Ángeles, sonreía mi madre radiante. O Paige está saliendo con un golfista semiprofesional. ¿No es emocionante? Amaban su brillo. Pero dependían de mi cheque de pago. Paige había dominado el arte de la indefensión utilizada como arma. Ella no solo fallaba. Fallaba de una manera que te hacía sentir como un monstruo si no la rescatabas. Recuerdo un martes específico el año pasado. Estaba lloviendo, un aguacero frío y miserable que convertía las calles de Denver en aguanieve gris. Acababa de terminar un turno de 10 horas en el hospital. Mis ojos estaban cansados de mirar pantallas. Solo quería ir a casa, hacer sopa y ver un documental. Mi teléfono sonó. Era Paige. Tess, oh Dios mío, tienes que ayudarme, sollozó. Mi estómago se hundió. Esta era la rutina. El pánico en su voz era un detonante para mi propia ansiedad. ¿Qué pasa? ¿Estás herida?, pregunté, ya caminando hacia mi coche. Estoy atascada. Estoy en el mecánico. Mi coche murió en la autopista y lo remolcaron y ahora dicen que es la transmisión y van a ser $1,200 y no los tengo y no puedo llegar al trabajo mañana si no tengo un coche y mamá y papá dijeron que te llamara porque ellos están sin fondos hasta el primero. Lo dijo todo en una sola respiración. Me senté en el asiento del conductor de mi sedán escuchando la lluvia golpear contra el techo. $1,200. Tenía ese dinero. Lo estaba ahorrando para una computadora portátil nueva porque la mía tenía 7 años y se sobrecalentaba, pero lo tenía. Paige, dije suavemente. Eso es mucho dinero. Estoy ahorrando para algo en este momento. El sollozo se detuvo instantáneamente. El silencio en el otro extremo no era triste. Era frío. ¿Hablas en serio?, preguntó. Su voz perdió el temblor. Vas a dejarme varada en un taller mecánico bajo la lluvia. Tessa, tengo miedo. Hay tipos espeluznantes aquí. Mamá dijo que ayudarías. Ella dijo, llama a Tessa. Ella lo manejará. Esa era la frase que definía mi existencia. Tessa lo manejará. No dije que no ayudaría, tartamudeé, cayendo de nuevo en el papel. Solo dije que es mucho. Entonces, mi seguridad no vale la pena para ti, espetó Paige. Dios, puedes ser tan egoísta a veces. Te sientas en esa oficina ganando todo ese dinero y me juzgas por luchar. Yo no ganaba todo ese dinero. Ganaba un salario decente y ahorraba agresivamente porque estaba aterrorizada de terminar como ellos, constantemente a un mal día de la ruina. Pero para ellos, mi cuenta de ahorros no era mi seguridad. Era el fondo de emergencia familiar. Pon al mecánico al teléfono, dije en voz baja. Pagué por la transmisión. No recibí un gracias. Recibí un mensaje de texto de mi madre 1 hora después. Me alegra que hicieras lo correcto, Tessa. Tenemos que cuidar a tu hermana. Ella está pasando por un momento difícil. Paige siempre estaba pasando por un momento difícil. Se estaba encontrando a sí misma. Estaba entre oportunidades. Se estaba recuperando de una mala ruptura. Las razones cambiaban, pero el resultado siempre era el mismo. Yo pagaba. No eran solo las cosas grandes tampoco. Era el constante sangrado de bajo nivel de mis recursos. Salíamos a cenar por el cumpleaños de mi padre. Llegaba la cuenta. Mi padre se palmeaba los bolsillos luciendo teatral y sorprendido. Oh, vaya. Dejé mi billetera en la otra chaqueta, decía, mirándome. Tess, tú te encargas. Te lo enviaré por Venmo. Nunca me enviaba dinero por Venmo. Ni una vez en 10 años. Si lo mencionaba, yo era mezquina.
Era la cena de cumpleaños de tu padre, siseaba mamá si preguntaba por el dinero más tarde. ¿Quieres cobrarle a tu padre por comer una comida después de todo lo que ha hecho por ti? Así que aprendí a dejar de preguntar. Aprendí a simplemente deslizar mi tarjeta sobre la mesa. Aprendí que mi papel en la familia era ser la fricción que suavizaba sus vidas. Yo era el amortiguador. Recibía los golpes para que ellos pudieran disfrutar del viaje. La locura es que pensaba que esto era amor. Realmente creía que si era lo suficientemente útil, eventualmente me amarían de la manera en que amaban a Paige. Pensaba que si resolvía suficientes problemas, pagaba suficientes facturas y arreglaba suficientes crisis, un día mi madre me miraría con esa expresión suave y orgullosa que reservaba para mi hermana. Pensaba que podía comprar mi entrada a sus corazones. Pero estaba equivocada. No estaba comprando amor. Estaba comprando tolerancia. No me amaban por lo que hacía. Me toleraban por lo que proporcionaba. Y en el fondo, creo que lo sabía. Creo que lo sabía cada vez que entraba en su apartamento y veía el televisor nuevo que compraron, aunque no podían pagar el alquiler ese mes. Lo sabía cuando veía a Paige usando botas de diseñador que costaban más que la cuota de mi coche mientras me pedía dinero para la compra. Pero tenía miedo. Estaba aterrorizada de lo que pasaría si paraba. Si dejaba de pagar, ¿dejarían de llamar? Si no era la confiable, ¿quién era yo? Era un fantasma en mi propia familia, visible solo cuando se necesitaba firmar un cheque. Cada domingo, iba a su casa a cenar. Era una tradición. Llevaba un postre, generalmente algo de una buena panadería. Me sentaba en la pequeña mesa de comedor en su apartamento desordenado. La televisión estaría encendida, generalmente fuerte. Mi padre hablaba de política o de su dolor de espalda. Mi madre chismeaba sobre los vecinos. Paige hablaba de su último drama, un jefe que no entendía su genio, una amiga que la traicionó, un propietario que era injusto. Yo me sentaba allí y asentía. Comía el asado que estaba ligeramente seco. Los escuchaba quejarse de dinero. Todo es tan caro, suspiraba mamá, mirándome intencionadamente. La factura de la electricidad fue el doble este mes. No sé cómo vamos a arreglárnoslas. El silencio se alargaba. Todos miraban sus platos esperando. Y yo, entrenada como un perro respondiendo a un silbato, hablaba. Puedo encargarme de la factura de la electricidad este mes. Mamá, no te preocupes por eso. La tensión se desvanecía instantáneamente. Los hombros caían. Las sonrisas regresaban. Oh, Tessa, eres una chica tan buena, decía mamá, finalmente mirándome. ¿Qué haríamos sin ti? Esa era la droga. Ese momento de validación. Eres una buena chica. Eres necesaria. Vivía por esas migajas. Me mataba de hambre de dignidad solo para obtener una prueba de su aprobación. Pero el problema con ser aquella en quien todos se apoyan es que eventualmente el peso se vuelve demasiado para soportar. Empiezas a agrietarte. Empiezas a desarrollar fracturas finas en tu alma. No lo sabía entonces, pero ya me estaba rompiendo. La Tessa confiable, constante y que escribía cheques estaba funcionando con los vapores. Era una bóveda de banco que estaba siendo vaciada lentamente moneda por moneda, billete por billete, y nadie, absolutamente nadie, estaba poniendo nada de vuelta. Teníamos un chat grupal familiar. Se llamaba La Tripulación Lanford, con una serie de emojis de corazón. La mayor parte del tiempo, ese chat estaba en silencio, pero cuando vibraba, mi ritmo cardíaco se disparaba. Desarrollé una reacción física al sonido de notificación en mi teléfono, una opresión en mi pecho, una sequedad en mi garganta. Porque en la tripulación Langford, la comunicación seguía un patrón muy específico. Si Paige publicaba una selfie, el chat se iluminaba. Mamá, hermosa. Mira a mi bebé. Papá, despampanante, Paige. Paige, gracias, chicos. Sintiéndome bien hoy. Si yo publicaba algo, tal vez una foto de una caminata a la que fui o un premio que obtuve en el trabajo por asistencia perfecta, la reacción era diferente. Mamá, bien. O a veces solo una reacción de pulgar hacia arriba. Pero el chat estaba más activo cuando surgía el dinero.
Ahí es cuando pasaba de ser una conversación familiar a una sala de tribunal donde yo era la acusada. El patrón era siempre el mismo. Comenzaba con una queja. Papá, el coche empezó a hacer ese ruido otra vez. El mecánico dice que es el alternador. $400. Increíble. Luego venía la escalada de mamá. Mamá, simplemente no lo tenemos, Charles. Tendremos que aparcarlo y tomar el autobús. Mis rodillas no pueden soportar la caminata hasta la parada, pero ¿qué opción tenemos? Luego Paige intervenía, añadiendo presión emocional. Paige, mamá, no puedes caminar a la parada del autobús con este calor. Eso es peligroso. Luego el silencio, la espera. No me preguntarían directamente. Esa era la regla. Simplemente pondrían el problema sobre la mesa como un cadáver y esperarían a que yo lo reviviera. Yo miraba la pantalla. Conocía el baile. Si no respondía, seguirían adelante, volviéndose más patéticos y desesperados hasta que me rompieran. Yo, puedo enviar los $400. Solo arréglenlo. Inmediatamente el tono cambiaba. Papá, gracias, Tess. Eres una salvavidas. Mamá, Dios te bendiga, cariño. Estaba tan preocupada. Cada transferencia era una transacción. No solo estaba pagando por un alternador. Estaba pagando por paz. Estaba pagando para evitar la culpa de imaginar a mi madre cojeando hacia una parada de autobús. Estaba pagando para mantener mi posición en la tribu. Pero iba más profundo que solo facturas de emergencia. A lo largo de los años, la dinámica cambió. Ya no se trataba solo de ayuda. Se trataba de derecho adquirido. Dejaron de preguntar si podía ayudar. Empezaron a preguntar cuándo ayudaría. El amor en nuestra familia significaba deberles algo. Si intentaba decir que no o incluso solo dudaba, se abrían los libros de historia. Después de todo lo que hicimos por ti, se convirtió en el estribillo. Recuerdo un incidente específico hace unos 6 meses. Había estado ahorrando para unas vacaciones, unas de verdad. Quería ir a una cabaña en las montañas por una semana, solo yo y una pila de libros. Había reservado el alquiler. Estaba emocionada. Lo mencioné en la cena del domingo. Voy a estar fuera la próxima semana, dije, sonriendo. Reservé una cabaña arriba en Breckenridge. La habitación se quedó en silencio. Los tenedores tintinearon contra los platos. «¿Breckenridge?», preguntó mamá, con las cejas levantadas. «Eso es caro, ¿no?». «Conseguí una oferta», dije, sintiéndome a la defensiva inmediatamente. «Y he estado ahorrando». «Debe ser agradable», murmuró Paige en su puré de papas. «No he estado de vacaciones en 3 años». «Fuiste a Las Vegas el mes pasado», señalé. «Eso fue por el cumpleaños de una amiga», espetó Paige. «Yo no pagué el hotel». «No es lo mismo. Tú vas a una cabaña privada». «Bueno», dijo papá, limpiándose la boca con una servilleta. «Me alegra que tengas ese tipo de ingresos disponibles, Tessa. Especialmente dado que el calentador de agua tiene fugas y estamos usando cubos para atrapar el goteo». Me congelé. No habían mencionado el calentador de agua. «No sabía que el calentador de agua estaba roto», dije. «Acaba de empezar», dijo papá. «Íbamos a preguntarte al respecto, pero como estás gastando dinero en viajes de lujo, no queríamos molestarte». La manipulación fue tan afilada que casi cortó mi piel. Viajes de lujo. Era una cabaña rústica que me costaba $800 por la semana. «¿Cuánto cuesta el calentador?», pregunté, con la voz plana. «Unos 600», dijo papá. Los miré. Mamá parecía triste. Paige parecía resentida. Papá parecía expectante. Cancelé la cabaña al día siguiente. Perdí el depósito. Le envié el dinero a mi padre para el calentador de agua. Nunca vi un recibo del calentador, pero sí vi a Paige publicando fotos de ropa nueva en Instagram 3 días después. Me sentí enferma. No una enfermedad física, sino una enfermedad del espíritu. Me sentí vaciada. Era un cajero automático con latido.
La única persona que parecía verme, realmente verme, era el tío Henry. El tío Henry era el hermano mayor de mi madre. Él era la oveja negra de la familia, principalmente porque se negaba a jugar sus juegos. Vivía sencillamente, conducía una camioneta vieja y no toleraba tonterías. Venía a las reuniones familiares, pero mayormente se sentaba en el porche o en la esquina observando. Era el único que no me miraba como a una billetera. Una tarde durante una barbacoa del 4 de julio en el complejo de apartamentos de mis padres, yo estaba en la cocina lavando platos. Todos los demás estaban afuera comiendo hamburguesas. Estaba fregando una fuente grasienta, mirando por la ventana, sintiendo ese agotamiento familiar en mis huesos. El tío Henry entró. Tomó una cerveza del refrigerador y se apoyó contra la encimera. «¿No comiste?», dijo. «No tengo hambre», mentí. «¿Pagaste por la comida, verdad?», preguntó. Fregué la fuente más fuerte. «Solo la carne». Mamá no tenía efectivo para el carnicero. Henry tomó un sorbo de su cerveza. Me observó por un largo momento. «Tessa», dijo en voz baja. Dejé de fregar, pero no me di la vuelta. «Sabes que esto no es normal, ¿verdad?». Cerré el grifo. «Son mis padres, Henry. Necesitan ayuda». «No necesitan ayuda», dijo Henry. Su voz no estaba enojada, solo triste. «Necesitan mejores hábitos y Paige necesita madurar». «Es complicado», dije. La defensa automática surgiendo. «Me criaron. Les debo». Henry sacudió la cabeza. Caminó y se paró junto a mí. Era un hombre alto, curtido y rudo, pero sus ojos eran amables. «Los hijos no deben nada a sus padres por criarlos», dijo. «Ese es el trabajo. No debes alquiler por existir, Tessa». Sentí lágrimas picar en las esquinas de mis ojos. Las parpadeé furiosamente. No se me permitía llorar. Yo era la fuerte. «Confían en mí», susurré. «Confían en tu incapacidad para decir no», corrigió Henry. «Han confundido tu amabilidad con estructura. Piensan que tu dinero es su presupuesto, y te drenarán hasta que no quede nada, y luego te culparán por estar vacía». Lo miré, sorprendida por la brutalidad de sus palabras. «Eso no es justo», dije débilmente. «¿Justo?». Henry rió con un sonido corto y amargo. «Mírate. Tienes 33 años. Pareces de 50. ¿Estás cansada, Tessa? Estás cargando a 3 adultos en tu espalda y se están quejando del viaje». Puso una mano en mi hombro. Era pesada y cálida. «Un día», dijo, «vas a tener que cerrar el banco, y cuando lo hagas, vas a ver exactamente quiénes son realmente. Solo espero que estés lista para ello». Apretó mi hombro y caminó de regreso afuera. Me quedé en la cocina temblando. Quería estar enojada con él. Quería defender a mi familia. Quería creer que me amaban, que solo estaban luchando, que éramos un equipo. Pero en el fondo, en el lugar donde guardaba mis pensamientos más oscuros, sabía que tenía razón. Sequé la fuente. Me puse una sonrisa. Salí y me uní a la fiesta. «Tessa», gritó Paige desde una silla de jardín. «Nos quedamos sin hielo. ¿Puedes correr a la tienda y agarrar algunas bolsas y tal vez algo más de cerveza?». Mi papá levantó la vista. «Sí, agarra algo de la buena esta vez, Tess». Miré al tío Henry al otro lado del patio. Levantó su botella de cerveza en un saludo silencioso. «Seguro», dije. «Iré». Me subí a mi coche. Conduje a la tienda. Compré el hielo. Compré la cerveza. Pagué con mi tarjeta. Conduje de vuelta. Pero mientras conducía, un pequeño y duro nudo comenzó a formarse en mi estómago. Era un sentimiento nuevo. No era culpa. No era ansiedad. Era resentimiento. Las palabras del tío Henry resonaron en mi cabeza. «Te drenarán hasta que no quede nada». No lo sabía entonces, pero la mecha había sido encendida. Era una mecha larga, ardiendo lentamente a través de los años de condicionamiento y obediencia, pero estaba ardiendo. El patrón estaba establecido.
Los papeles estaban asignados. Yo era la que daba. Ellos eran los que tomaban. El sistema funcionaba perfectamente para ellos, pero los sistemas se rompen. Las máquinas se desgastan. E incluso la hija más obediente finalmente llega a un punto de quiebre. El mío venía. Se precipitaba hacia mí como un tren de carga, disfrazado como una simple solicitud para un depósito de apartamento. Aparqué el coche y subí las bolsas de hielo por las escaleras. Finalmente, dijo Paige cuando entré. Me estaba muriendo de sed. No se ofreció a ayudar a llevar las bolsas. Solo extendió su vaso. Serví el hielo. Sonreí, pero por primera vez, la sonrisa no llegó a mis ojos. El banco todavía estaba abierto, pero el horario estaba a punto de cambiar. La solicitud no ocurrió en un callejón oscuro. No ocurrió durante una pelea a gritos. Ocurrió un domingo por la tarde en la sala de estar de mis padres con el olor a café instantáneo en el aire. Estábamos todos sentados. Mi papá estaba en su sillón reclinable, medio dormido. Mi mamá estaba hojeando una revista. Yo estaba sentada en el borde del sofá, revisando mis correos electrónicos de trabajo en mi teléfono, ya temiendo la mañana del lunes. Paige entró desde la cocina. Parecía emocionada. Tenía ese rebote específico en su paso que generalmente significaba que quería algo. Pero esta vez, parecía genuinamente feliz. Estaba sosteniendo su teléfono mostrándonos fotos. De acuerdo, chicos, tienen que ver esto, dijo, deslizando a través de fotos. Finalmente lo encontré. El apartamento perfecto. Está en Lehigh, justo cerca de esa cafetería que me gusta. Pisos de madera, balcón, armario enorme. Mi madre levantó la vista, sonriendo. Oh, eso suena maravilloso, cariño. Te mereces un lugar agradable. Es increíble, dijo Paige, sentándose a mi lado. Y la mejor parte es que el propietario dijo que puedo mudarme la próxima semana si tengo el papeleo hecho hoy. Sentí un pequeño nudo apretarse en mi estómago. Mantuve mis ojos en mi teléfono, desplazándome por una hoja de cálculo que no necesitaba leer. Sabía lo que venía. Podía sentir la forma de la conversación cambiando como la presión del aire cayendo antes de una tormenta. Eso es genial, Paige, dije, tratando de sonar neutral. Lo es, dijo ella. Giró su cuerpo hacia mí. Pero aquí está la cosa. Los costos de mudanza son un poco más altos de lo que pensaba. Es el primero, el último y un depósito de seguridad, más una tarifa por mascota para Luna. Luna era su gata. ¿Cuánto?, preguntó papá desde el sillón reclinable. No sonaba preocupado. ¿Por qué lo estaría? Él no era quien tendría que pagarlo. Son 4.800, dijo Paige. La habitación se quedó en silencio. Casi $5.000. Eso es mucho, dijo mamá. Pero su tono no era prohibitivo. Era solo una declaración de hecho. Me miró. No levanté la vista. Miré los números en mi pantalla. Entonces, continuó Paige, su voz tomando ese tono dulce y adulador que usaba cuando estaba a punto de pedir un favor. Tengo alrededor de 800 ahorrados. Solo necesito los otros 4.000 solo para asegurarlo. Puedo devolverlo una vez que reciba mi bono de la agencia temporal. Paige había estado hablando de este bono durante 3 años. Nunca se materializó. Tessa, dijo Paige, empujando mi rodilla. ¿Puedes prestarme los 4.000? Puedo transferirlo ahora mismo si me das la información de tu tarjeta. Levanté la vista. Miré su cara esperanzada y expectante. No parecía maliciosa. Solo parecía con derecho. Parecía alguien a quien nunca se le había dicho que los recursos eran finitos. Me miraba no como a una hermana, sino como a un recurso. Miré a mi madre. Ella estaba sonriendo alentadoramente. Sería un préstamo, por supuesto, añadió mamá rápidamente. Paige es de fiar. Miré a mi padre. Él asintió. Ayuda a tu hermana, Tess. Necesita un lugar seguro para vivir. El peso de ello me golpeó. El agotamiento absoluto de ello. Tenía $4.000 en mis ahorros.
Era mi fondo de emergencia. Era el dinero que guardaba por si mi coche se averiaba o si perdía mi trabajo o si me enfermaba. Era mi red de seguridad. Querían que cortara mi red de seguridad para construir una hamaca para Paige. Respiré hondo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Nunca había hecho esto antes. Lo había practicado en mi cabeza 1000 veces, generalmente mientras conducía a casa enojada, pero nunca había dicho la palabra en voz alta en el momento de la verdad. No, dije. La palabra quedó suspendida en el aire. Fue pequeña, tranquila e increíblemente pesada. Paige parpadeó. Mantuvo la sonrisa en su rostro, pensando que había escuchado mal. ¿Qué? No, dije de nuevo. Mi voz era firme, lo que me sorprendió. No puedo darte $4000, Paige. La habitación se congeló. Mamá parpadeó rápidamente como si yo hubiera empezado a hablar francés. Tessa, no seas tonta. Es para el apartamento. Lo perderá si no paga hoy. Entonces lo pierde, dije. Mi padre se enderezó en su silla. La mirada somnolienta desapareció, reemplazada por un ceño fruncido agudo. Disculpa, dijo. No lo tengo para dar, mentí. Bueno, era una media mentira. Tenía el dinero, pero no lo tenía para regalar. Acabas de recibir ese aumento, dijo Paige, su voz afilándose. Nos lo dijiste el mes pasado. Definitivamente lo tienes. ¿Por qué estás mintiendo? No se trata de si lo tengo, dije, mis manos temblando ligeramente en mi regazo. No voy a darte $4000. Tengo mis propias facturas. Tengo mi propio alquiler. No puedo simplemente soltar esa cantidad de dinero. Papá exhaló ruidosamente por la nariz, un sonido agudo y agresivo que generalmente señalaba el final de una discusión. Era su forma de decir, deja de ser difícil. Tessa, advirtió. No empieces esto. Somos una familia. Tu hermana necesita ayuda. Tienes los medios. Hazlo. Ya no era una solicitud. Era una orden. Lo miré. Miré al hombre que me había criado. El hombre que se suponía que debía protegerme. No me estaba protegiendo. Me estaba saqueando. No, dije por tercera vez. Paige soltó una risa áspera e incrédula. Levantó las manos. ¿En serio estás haciendo esto dramático, Tessa? No es tan profundo. Es solo dinero. Ganarás más la próxima semana. No es tan profundo. Esa frase me golpeó más fuerte que una bofetada. Para ellos, mi trabajo no era profundo. Las 40 horas a la semana que pasaba mirando hojas de cálculo hasta que mis ojos ardían no eran profundas. Los sacrificios que hice, conduciendo un coche viejo, saltándome vacaciones, comprando comestibles genéricos, no eran profundos. Era solo un pozo sin fondo del que podían sacar cada vez que tenían sed. Si es profundo, dije en voz baja. Es mi vida, Paige. Son las horas de mi vida que trabajo para ganar ese dinero. Y tú simplemente esperas tomarlo. Guau, dijo Paige, volviéndose hacia mamá. Estás siendo tan tóxica en este momento. Solo pedí un favor. Tessa, dijo mamá, su voz cayendo a un susurro decepcionado. No te crié para ser egoísta. Esto es feo. Estás siendo fea. ¿Egoísta? ¿Fe? Las palabras estaban diseñadas para herir. Eran misiles precisos dirigidos a mis inseguridades, pero sucedió algo extraño. No dolieron. O más bien, dolieron, pero no funcionaron. La culpa no me invadió. En cambio, sentí una claridad fría. Me puse de pie. Recogí mi bolso. Me voy a casa, dije. Si sales por esa puerta, dijo papá, señalándome con un dedo. No pienses que vamos a olvidar esto. Estás dejando a tu hermana varada. Tiene 30 años, papá, dije. No está varada. Simplemente no puede permitirse un apartamento de lujo en Lehigh. Yo tampoco puedo. Caminé hacia la puerta. Tessa, gritó mamá, su voz elevándose a un lamento.
Vuelve aquí y arregla esto. No me di la vuelta. Abrí la puerta, salí al aire fresco de la tarde y la cerré detrás de mí. Caminé hacia mi coche. Mis piernas se sentían como gelatina. Me senté en el asiento del conductor y simplemente respiré dentro y fuera. Dentro y fuera. Esperé a que el cielo cayera. Esperé a que la policía viniera a arrestarme por ser una mala hija, pero no pasó nada. Los pájaros seguían cantando. El tráfico seguía moviéndose. Había dicho que no, y todavía estaba viva. Fue la primera vez que había elegido mi propia paz sobre su aprobación. Conduje a casa en silencio, sintiendo una extraña mezcla de terror y liberación. Pensé que ese era el final. Pensé que había trazado una línea y que se verían obligados a respetarla. Fui ingenua. No me di cuenta de que cuando cortas a un parásito, no simplemente desaparece. Trata de excavar más profundo. 2 días después, estaba en el trabajo. Era un martes por la mañana. La oficina de nómina del hospital bullía con el caos silencioso habitual. Los teléfonos sonaban. Las impresoras zumbaban. Yo estaba inmersa en una conciliación compleja para el personal de enfermería. Mi mente estaba completamente ocupada con números. El teléfono de mi escritorio sonó. Lo levanté automáticamente. Nómina. Habla Tessa. Hola, Tessa. Habla el señor Henderson de la oficina de alquiler en Whispering Pines. Mi estómago se hundió. Whispering Pines era el complejo de apartamentos donde vivían mis padres. Había CEO firmado su contrato de arrendamiento hace 4 años porque su puntaje de crédito estaba en los bajos 500. Me había olvidado de eso. Había CEO firmado, pero no estaba en el contrato como residente, y ciertamente no pagaba su alquiler directamente por lo general. Oh, hola, señor Henderson, dije, con la voz tensa. ¿Está todo bien? El alquiler se retrasó. No, todo lo contrario, dijo alegremente. Solo quería llamar y agradecerle personalmente por manejar eso tan rápido. Sé que la tarifa por mora fue un poco empinada este mes ya que perdieron el periodo de gracia, pero realmente aprecio que renovara la autorización de depósito automático. Me congelé. Mi mano agarró el teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Lo siento, dije. No renové un depósito automático. Hubo una pausa en la línea. Bueno, claro que lo hizo, dijo el señor Henderson, sonando confundido. Su padre llamó ayer. Nos dio su número de ruta actualizado, el de la cooperativa de crédito, y autorizó el pago del alquiler más las tarifas por mora. Dijo que usted estaba demasiado ocupada para llamar, así que escribió la información para él. El mundo se inclinó sobre su eje. Mi cuenta de la cooperativa de crédito. Esos eran mis ahorros principales. Esa era la cuenta donde vivía el dinero del no. Mis padres no tenían banco en la cooperativa de crédito. Nunca les había dado ese número de cuenta. La única forma en que podrían haberlo obtenido era. Recordé el domingo. Recordé haber dejado mi bolso en el sofá cuando fui al baño. Recordé que mi chequera estaba allí. Habían revisado mi bolso. Señor Henderson, dije, con la voz temblando con una rabia tan caliente que se sentía fría. ¿De cuánto fue el cargo? Fue de $1,850 en total con las tarifas por mora. $1,850 tomados, robados. Señor Henderson, dije, tratando de evitar que mi voz se quebrara. No autoricé ese cargo. Mi padre tomó mi información bancaria sin mi permiso. Oh, dijo el señor Henderson. Su tono alegre desapareció. Oh, querida señorita Langford, él tenía los números. Asumí que, dado que es familia. Reviértalo, dije. Yo. No puedo simplemente revertir un pago ACH procesado, señorita Langford. Ya se ha liquidado. Tendría que tratarlo con ellos o reportarlo como fraude a su banco. Pero si lo reporta como fraude, se apagó su voz. Si lo reportaba como fraude, mis padres se enfrentarían cargos criminales. Robo de identidad. Entiendo, dije. Gracias, señor Henderson. Colgué el teléfono.
Me senté allí durante un minuto completo. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mí. Mis compañeros de trabajo estaban escribiendo, bebiendo café, charlando sobre sus fines de semana. Sentía que me estaba desangrando. No era solo el dinero. El dinero puede ser reemplazado. Era la violación. Habían entrado en mi bolso. Habían copiado mis números de cuenta. Y luego, casualmente por teléfono, habían fingido ser yo o fingido hablar por mí para tomar lo que me había negado a dar. No solo se sentían con derecho a mi ayuda. Se sentían con derecho a mi identidad. No era una persona para ellos. Era una cuenta abierta. Me puse de pie. Tengo una emergencia familiar, le dije a mi gerente. Tengo que irme. ¿Está todo bien?, preguntó preocupada. No, dije, realmente no lo está. Conduje directamente a su apartamento. No aceleré. Conduje con una precaución precisa y aterradora. Necesitaba llegar allí viva para poder mirarlos a los ojos. Cuando llegué a su puerta, no llamé. Tenía una llave, otra reliquia de ser la confiable en caso de que se quedaran fuera. Abrí la puerta y la empujé. Estaban almorzando. Mamá, papá y Paige estaban sentados alrededor de la pequeña mesa de la cocina. Había sándwiches. La televisión estaba encendida de fondo. Levantaron la vista cuando entré. Por un segundo, parecieron sorprendidos. Luego la cara de mi padre se endureció. No te invitamos a venir, dijo. Si estás aquí para disculparte por el domingo, puedes empezar por... Me robaron, interrumpí. Mi voz no era fuerte. Era baja y vibrante. Caminé directamente hacia la mesa. Entraron en mi bolso, dije, mirando a mi padre. Copiaron mi número de ruta y pagaron su alquiler con mi dinero. La habitación se quedó en un silencio mortal. Paige dio un mordisco a su sándwich, mirando hacia otro lado. Mamá miró sus manos. Papá no se inmutó. Se recostó en su silla y cruzó los brazos. No robamos nada, dijo con calma. Lo tomamos prestado. Íbamos a devolvértelo. Me suplantaron, dije. Le dijeron al propietario que yo lo autoricé. Eso es fraude. Eso es un crimen. Oh, detente, espetó mamá. Golpeó su mano en la mesa. No uses esas palabras con tu padre. ¿Fraude? ¿Crimen? Somos tus padres. Necesitábamos el dinero del alquiler. ¿Qué se suponía que debíamos hacer? Ser personas sin hogar. Se suponía que debían preguntar, grité. El control se deslizó por un segundo. Y cuando dije que no, se suponía que debían resolverlo como adultos. Hubieras dicho que no, intervino Paige, con la boca llena. Estabas de mal humor el domingo. Solo hicimos lo que había que hacer. Papá dijo que lo superarías. Papá dijo que lo superarías. Eso era todo. Ese era el resumen de toda mi vida. Tessa lo superará. Tessa absorberá el golpe. Tessa lo arreglará. Merezco saber lo que estoy pagando, dije, con la voz temblando. Merezco tener agencia sobre mi propia vida. No soy una extensión de ustedes. Nos estás atacando, gritó mamá, con lágrimas apareciendo instantáneamente en sus ojos. Era una actuación que había visto 1000 veces. El interruptor del victimismo. Vienes a nuestra casa gritando, acusándonos de ser criminales después de todo lo que hemos hecho por ti. No estoy gritando, dije. Estoy declarando hechos. Cuida tu tono. Papá se puso de pie. Era un hombre grande y usaba su tamaño para intimidar. Se cernió sobre mí. Sigo siendo tu padre. Te traje a este mundo. Ese dinero es nuestro tanto como es tuyo. Somos una unidad familiar. No, dije. Lo miré a los ojos. Mi cuenta bancaria no es una unidad familiar. Mi trabajo no es una unidad familiar. Dios, eres tan tacaña, murmuró Paige. Sacó su teléfono. ¿Cuánto fue? ¿Como $2000? ¿Deberíamos enviarte una propina por Venmo? ¿Eso te haría sentir mejor?
Toma, te enviaré $5 para gasolina. Ella se rió. Realmente se rió. Los miré. Miré a mi madre llorando lágrimas falsas para manipularme. Miré a mi padre usando intimidación física para silenciarme. Miré a mi hermana burlándose de mí mientras comía un sándwich pagado con mi dinero robado. Me di cuenta de algo en esa cocina. No me amaban. Amaban lo que proporcionaba. Y me odiaban por tratar de dejar de proporcionarlo. No terminé mi frase. No grité. No volteé la mesa. Simplemente me detuve. La ira se drenó de mí, dejando atrás un espacio vasto y vacío. Miré a mi papá una última vez. He terminado, dije. Terminas cuando yo digo que terminas, gritó él. Me di la vuelta. ¿A dónde vas?, gimió mamá. Tessa, no te alejes de mí. Deberíamos enviarte dinero por Venmo, gritó Paige de nuevo, riendo. Salí por la puerta. No la golpeé. Solo la cerré. Caminé por el pasillo, bajé las escaleras y salí al estacionamiento. Me subí a mi coche. Cerré las puertas. No lo sabía entonces, pero esa fue la última vez que pondría un pie en ese apartamento. Había salido a mitad de una frase, y nunca iba a volver para terminarla. El día siguiente, llegó el mensaje y todo cambió para siempre. Pasé esa noche en un aturdimiento. Apenas dormí. Me acosté en la cama mirando el techo, mi mente repitiendo la escena en la cocina una y otra vez. El olor del sándwich, las lágrimas falsas, la risa. Seguía esperando una disculpa. Seguía revisando mi teléfono esperando un mensaje de texto que dijera, lo sentimos. Entramos en pánico. No deberíamos haber hecho eso. Pero el teléfono permaneció en silencio. A la mañana siguiente a las 10:42 de la mañana, finalmente vibró. Estaba en mi escritorio tratando de concentrarme en una hoja de cálculo. Vi la notificación. Era del chat grupal. Mi corazón martilleó. Lo levanté. Necesitamos distancia de ti. Por favor, deja de contactarnos completamente. Fue enviado por mi padre. Lo leí 2 veces. Distancia. Ellos necesitaban distancia de mí. Yo era la que había sido robada. Yo era aquella cuya privacidad había sido violada. Yo era la que había sido usada, manipulada y burlada. Y, sin embargo, me estaban despidiendo. El mensaje no se trataba de paz. Era un castigo. Era una jugada de poder. Sabían que habían cruzado una línea, pero en lugar de disculparse, estaban redoblando la apuesta. Estaban tratando de controlar la narrativa. Al cortarme primero, llegaban a ser las víctimas. Llegaban a ser los padres agraviados lidiando con una hija difícil. Me senté allí sosteniendo mi teléfono. Durante 33 años, este mensaje me habría destruido. La vieja Tessa habría entrado en pánico. Habría llamado inmediatamente llorando, rogando perdón por cualquier tono que hubiera usado. Habría conducido hasta allí con comestibles y un cheque, desesperada por ser admitida de nuevo en el redil. Pero la vieja Tessa había muerto en esa cocina cuando su hermana se rió de ella. Dejé el teléfono en mi escritorio. Miré por la ventana. El cielo era de un azul brillante y nítido. Y me di cuenta de algo. No estaba devastada. Me sentía ligera. Había estado viviendo en un contrato unilateral toda mi vida. Lo había firmado con tinta invisible el día que nací. Los términos eran simples, yo doy, tú tomas. Yo me disculpo, tú perdonas. Yo trabajo, tú gastas. Acababan de anular el contrato. Querían distancia. ¿Bien? El tío Henry me llamó más tarde esa noche. Su voz era áspera como la grava. Le están diciendo a todos que tuviste un colapso mental, dijo sin preámbulos. Me lo imaginaba, dije. Estaba sentada en mi balcón con una copa de vino. ¿Cuál es la historia? Dicen que viniste gritando sobre dinero, los amenazaste y que tuvieron que pedirte que te fueras por su propia seguridad. Paige le está diciendo a la gente que eres inestable. ¿Inestable?, repetí. Porque no quería que robaran $2000 de mi cuenta.
Se mudan, dijo Henry. Me senté derecha. ¿Qué? Están empacando todo esta noche. Rompieron el contrato de arrendamiento. Le dijeron al propietario que se sentían inseguros por tu culpa, así que los está dejando salir del contrato sin penalización. Se mudan a un lugar al otro lado de la ciudad, un lugar más pequeño. Por supuesto que lo hacían. Estaban huyendo. No huían de mí. Huían de la vergüenza. Si se quedaban, tenían que mirarme. Si se mudaban, podían fingir que yo era la villana que los ahuyentó. Borrarme completamente significaba reescribir su culpa también. ¿Sabes a dónde van?, pregunté. Lo sé, dijo Henry. Pero no te lo voy a decir, y no deberías preguntar. Tenía razón. ¿Estás bien, niña?, preguntó Henry. No lo sé, dije. Honestamente. Siento que debería estar llorando, pero no lo estoy. Eso no es falta de sentimiento, dijo Henry. Eso es alivio. No confundas los dos. Colgamos. Miré mi teléfono de nuevo. El mensaje de texto todavía estaba allí. Por favor, deja de contactarnos completamente. Era un desafío. Me estaban retando a romper el silencio. Apostaban todo al hecho de que yo los necesitaba más de lo que ellos me necesitaban a mí. Estaban equivocados. No respondí al chat grupal. No llamé. En cambio, me levanté y caminé hacia mi archivador. Era hora de responder, pero no con emociones. Iba a responder con datos. El piso de la sala de estar de mi apartamento estaba cubierto de papel. Parecía una investigación forense. Había sacado cada caja de debajo de mi cama, cada archivo del gabinete. Tenía 7 años de registros financieros. Era organizada. Era mi trabajo y era mi mecanismo de afrontamiento. Tenía recibos de todo. Estaba el recibo de la transmisión del coche de Paige, $1.200. Estaba el recibo del copago de la cirugía dental de mi padre, $850. Estaba el recibo del préstamo que le di a mamá para regalos de Navidad hace 3 años, $600. Había facturas de servicios públicos, compras de comestibles, planes telefónicos. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo, rodeada por la evidencia física de mi amor. Era un mar de papel térmico y tinta. Comencé a clasificarlos. Una pila para mamá, una pila para papá, una pila para Paige. Las pilas crecieron y crecieron y crecieron. Abrí mi computadora portátil y comencé una hoja de cálculo. Ingresé cada número. No estimé. Usé los centavos exactos. 12 de junio de 2023. Anteojos de mamá, $342.50. 4 de agosto de 2023. Multa por exceso de velocidad de Paige, $210. 15 de octubre de 2023. Seguro de coche de papá, $145. Trabajé durante 4 horas. El sol se puso. La habitación se oscureció, iluminada solo por el brillo azul de la pantalla de mi computadora portátil. Cuando finalmente sumé el total al final de la hoja de cálculo, dejé de respirar por un momento. El número era asombroso. Era un pago inicial para una casa. Era un fondo de jubilación. Era una vida. Mire ese número. $64.320.18. $64.000. En 7 años, ese fue el precio de mi membresía en esta familia. Esa era la tarifa de suscripción que había estado pagando para ser tratada como una molestia. Saqué mi teléfono. No quería ser cruel. No quería gritar. Solo quería que la verdad constara en acta. Tomé una foto de las pilas de recibos. Luego tomé una captura de pantalla del total de la hoja de cálculo. Abrí el hilo de mensajes de texto. Escribí cuidadosamente. Lo borré 2 veces. Quería que fuera perfecto. Quería que fuera a prueba de balas. Finalmente, escribí, estoy honrando su solicitud de distancia. Adjunto un resumen del apoyo financiero que he proporcionado durante los últimos 7 años.
El total es de $64.320,18. Estos son los pagos que he estado haciendo para mantenerlos a flote. No estoy pidiendo que me devuelvan este dinero. Considérenlo un regalo de despedida. Sin embargo, efectivo inmediatamente, todo apoyo continuo terminará. Me estoy retirando del plan telefónico familiar. Estoy cancelando el pago automático del seguro del coche. Estoy cerrando las cuentas compartidas de Netflix y Amazon. Todos estos servicios se apagarán en las fechas marcadas con un círculo. Por favor, transfieran todo a sus propias cuentas y métodos de pago. Cancelaré todos los depósitos directos a primera hora de mañana. Miré el mensaje. Era frío. Era factual. Era devastador. No era un ataque. Era un límite. Añadí una última línea. Les deseo lo mejor. Mi pulgar flotó sobre el botón de enviar. Sabía lo que sucedería una vez que lo presionara. Esta era la opción nuclear. No había vuelta atrás después de esto. Esto no era solo una pelea. Esto era una ruptura. Pensé en la niña que solía ser, esperando junto a la ventana a que mi papá llegara a casa, esperando que me trajera una barra de chocolate. Pensé en la adolescente que trabajó en 2 empleos en la escuela secundaria para comprar su propio vestido de graduación porque el dinero escaseaba, mientras Paige conseguía un guardarropa nuevo. Pensé en la mujer que estuvo en esa cocina hace 2 días siendo objeto de burlas. Presioné enviar. El mensaje burbujeó en azul. Entregado. Puse el teléfono en el suelo. Me puse de pie y me estiré. Mi espalda crujió. El silencio en el apartamento se sentía diferente ahora. Antes se había sentido solitario. Ahora se sentía limpio. Estaba hecho. La verdad estaba ahí fuera, limpia e inquebrantable. Caminé hacia la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos estaban firmes. Entonces el teléfono vibró. Y luego vibró una y otra vez. Una vibración continua y enojada contra las tablas del suelo. La reacción violenta había llegado. 2 minutos. Eso fue exactamente cuánto duró el silencio después de que envié la hoja de cálculo. Me senté en el suelo mirando el teléfono vibrar. Vibraba contra la madera dura como un insecto enojado. La pantalla se encendía, se oscurecía y se encendía de nuevo. Las notificaciones se apilaban unas sobre otras. Mamá, 5 mensajes. Papá, 3 mensajes. Paige, 12 mensajes. No lo levanté. Solo miré. Era fascinante de una manera enferma. Durante años, había saltado cada vez que llamaban. Había entrado en pánico si perdía un mensaje de texto por 5 minutos. Ahora yo era la que sostenía el silencio y ellos eran los que entraban en pánico. Finalmente, el zumbido se detuvo por un momento. Me acerqué y levanté el teléfono. Abrí el chat. Era un muro de ruido. Mamá, Tessa Langford, ¿cómo te atreves? Mamá, esto es crueldad. Crueldad absoluta. Nos estás tirando números a la cara. Mamá, somos tu familia. No llevas la cuenta con la familia. Papá, el dinero no te hace familia, Tessa. ¿Crees que porque pagaste algunas facturas, eres nuestra dueña? ¿Crees que puedes comprar respeto? Papá, eres arrogante. Eres igual que tu generación. Egoísta y fría. Y luego Paige. Sus mensajes no eran sobre moralidad. Eran sobre pánico. Paige, espera. ¿Estás cancelando el plan telefónico? Paige, Tessa. Tengo entrevistas de trabajo por venir. No puedes cortarme el teléfono. Paige, estás loca. Realmente estás teniendo un brote psicótico. Contesta el teléfono. Los leí todos. Sentí un extraño desapego, como si estuviera leyendo un guión para una telenovela que ya no veía. Entonces el tono cambió. Debieron darse cuenta de que la ira no estaba funcionando. Debieron darse cuenta de que no estaba escribiendo de vuelta, disculpándome y prometiendo arreglarlo. Se dieron cuenta de que la amenaza era real. El mensaje de texto de mi madre cambió de atacar a la manipulación psicológica.
Mamá, Tessa, cariño, por favor, calmémonos. Malinterpretaste el mensaje esta mañana. Mamá, cuando dijimos distancia, queríamos decir que necesitábamos espacio de las discusiones. Queríamos decir distancia emocional. No queríamos decir que queríamos que desaparecieras completamente. Mamá, ciertamente no queríamos decir que nos cortaras financieramente. Eso es simplemente vengativo. Confiamos en esa ayuda. Sabes que la pensión de papá no es suficiente. Miré la pantalla. Queríamos decir distancia emocional. Traducido, significaba, queremos que te vayas, pero deja tu billetera. Querían los beneficios de tener una hija obediente sin la inconveniencia de tener que interactuar realmente conmigo. Querían mi utilidad, no mi presencia. Fue el insulto definitivo. No me extrañaban a mí. Extrañaban la red de seguridad. Escribí mi respuesta. Mis dedos estaban firmes. Su mensaje decía, dejen de contactarnos completamente. Estoy respetando sus deseos. Me detengo. Los pagos son una forma de contacto. Son una forma de relación. Esa relación ha terminado. Presioné enviar. El teléfono estalló de nuevo instantáneamente. Papá, si haces esto, no te molestes en venir a Navidad. No te molestes en venir a los cumpleaños. Estás muerta para nosotros. Miré ese mensaje de texto. Estás muerta para nosotros. Pensé en las cenas de Navidad donde cocinaba la comida, compraba los regalos y lavaba los platos mientras ellos veían fútbol americano. Pensé en los cumpleaños donde yo era la única que recordaba comprar un pastel. Si estaba muerta para ellos, entonces finalmente era libre. No respondí a ese. Fui a mi configuración. Encontré el botón de no molestar. Lo activé. Luego fui un paso más allá. Bloqueé sus números. Mamá bloqueada, papá bloqueado, Paige bloqueada. El silencio que siguió fue absoluto. Fue aterrador. Fue el silencio de un puente colapsando. Pero mientras me sentaba allí en mi sala de estar tranquila escuchando el zumbido del refrigerador, me di cuenta de que la paz no siempre es suave. A veces la paz es una puerta de acero pesada cerrándose de golpe para mantener a los lobos fuera. Pedí una pizza. La comí en el suelo. Me sentí sola. Sí. Pero por primera vez en mi vida, no me sentí usada. Esa noche, alrededor de las 8 de la tarde, sonó el timbre. Mi corazón saltó a mi garganta. Me congelé. Pensé que eran ellos. Pensé que mi padre había venido a gritarme en persona, a golpear la puerta hasta que cediera. Me arrastré hasta la mirilla y miré hacia afuera. No era papá. Era el tío Henry. Estaba allí de pie con su vieja chaqueta de mezclilla, luciendo cansado. A su lado en el pasillo había 3 cajas de cartón. Abrí la cerradura y abrí la puerta. Henry, dije. Me miró, luego bajó la vista a las cajas. No quería traer estas, dijo, con la voz áspera. Pero no podía dejar que fueran al contenedor de basura. ¿Qué son?, pregunté. Se mudan esta noche, dijo Henry. Como te dije, alquilaron un camión de mudanzas. Estaban tirando cosas, limpiando los armarios. Me dijeron que llevara estas a la basura. Empujó una de las cajas con su bota. Vi tu nombre en las etiquetas, dijo. Miré las cajas. Estaban cerradas con cinta adhesiva, pero la cinta era vieja y amarillenta. ¿Puedo pasar?, preguntó. Sí, dije, retrocediendo. Sí, por supuesto. Llevó las cajas una por una, dejándolas en mi mesa de café. Fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua sin preguntar. Parecía pesado, agobiado. No tienes que abrirlas, dijo, apoyándose contra la pared. Puedes simplemente tirarlas tú misma. Pero pensé. Pensé que debería saberlo. Agarré un par de tijeras de mi escritorio. Mis manos temblaban de nuevo. Corté la cinta de la primera caja. Dentro había ropa, pero no cualquier ropa. Había un suéter de cachemira que le había comprado a mi madre hace 3 navidades. Era suave, azul pálido,
su color favorito. Todavía tenía las etiquetas puestas. Todavía estaba en el papel de seda original de la tienda departamental. Lo saqué. Para mamá, con amor, Tessa, estaba escrito en la etiqueta. Ella nunca lo había usado. Nunca lo había desplegado siquiera. Cavé más profundo. Había una bufanda que compré para Paige. Una billetera de cuero que compré para papá. Todo nuevo, todo intacto. Abrí la segunda caja. Estaba llena de tarjetas. Cada tarjeta de cumpleaños, cada tarjeta del Día de la Madre, cada tarjeta de Navidad que les había escrito. Recogí una. Era de hace 5 años. La abrí. Queridos mamá y papá, gracias por todo. Sé que las cosas han sido difíciles, pero los amo mucho. Adjunto un cheque para ayudar con las reparaciones del coche. Con amor, Tessa. El cheque había desaparecido. La tarjeta había sido arrojada a una caja. Habían sacado el dinero y desechado el sentimiento. Abrí la tercera caja. Esta fue la que más dolió. Era un álbum de fotos. Lo había hecho para su 30º aniversario. Había pasado semanas en él. Había escaneado fotos antiguas, las había restaurado digitalmente y las había organizado cronológicamente. Era una historia de nuestra familia. Abrí la cubierta. El lomo crujió. Nunca había sido abierto. Pegada a la portada había una nota adhesiva con la letra de mi madre, proyecto de Tessa, poner en almacenamiento. Miré la nota. Proyecto de Tessa. No regalo de Tessa. No recuerdos familiares. Solo un proyecto, una tarea, desorden. Miré a Henry. Sentí lágrimas corriendo por mi cara. No me había dado cuenta de que estaba llorando. Nunca les importó, susurré. Las palabras se sintieron como vidrio roto en mi garganta. Nunca siquiera les agradé. Henry caminó y se sentó a mi lado en el sofá. No me abrazó inmediatamente. Solo miró las cajas. Les gustaba lo que hacías por ellos, dijo Henry suavemente. Les gustaban los cheques. Les gustaba la conveniencia. Pero tú, la persona, la mujer sentada aquí ahora mismo. No, no la conocían. Se volvió hacia mí. Y esa es su pérdida, Tessa, no la tuya. Me esforcé tanto, sollocé. Traté de ser perfecta. Pensé que si les daba lo suficiente, finalmente abrirían los regalos. Pensé que finalmente me verían. No puedes comprar visión para los ciegos, dijo Henry. Y no puedes comprar amor de personas que están en bancarrota por dentro. Puso su brazo a mi alrededor entonces. Fue un abrazo torpe y rudo, con olor a tabaco y a serrín. Pero fue la cosa más real que había sentido en años. Hiciste más por ellos de lo que jamás admitirán, dijo. Pero has terminado ahora. ¿Me oyes? ¿Has terminado? Miré la pila de regalos sin abrir. Eran prueba. Eran evidencia física de que mi papel nunca había sido hija. Mi papel había sido donante. Me limpié la cara. Me puse de pie. Llévatelos, dije. ¿Qué? Preguntó Henry. Llévate las cajas, dije. Llévalas a la beneficencia o a la basura. No me importa. Sácalas de mi casa. Henry sonrió. Una sonrisa pequeña y orgullosa. ¿Estás segura? Estoy segura, dije. Ya no necesito los recibos. ¿Sé la verdad? Él asintió. Se puso de pie, apiló las cajas y las llevó hacia la noche. Cuando cerró la puerta, el apartamento se sintió vacío de nuevo. Pero esta vez, no se sentía como si algo faltara. Se sentía como si algo tóxico hubiera sido eliminado. Miré el lugar en la mesa donde habían estado las cajas. Era libre. A la mañana siguiente, el sol salió de manera diferente. Suena como un cliché, pero es verdad. La luz que golpeaba el piso de mi cocina se veía más nítida, más limpia. El aire sabía diferente. Hice café. No revisé mi teléfono. Abrí mi computadora portátil. Era hora de terminar el trabajo administrativo de mi nueva vida.
Inicié sesión en el sitio web de la compañía de servicios públicos. Eliminar usuario autorizado, Margaret Langford. Clic Inicié sesión en los servicios de transmisión. Cambiar contraseña. Cerrar sesión en todos los dispositivos. Clic Inicié sesión en mi banco. Cancelar transferencia recurrente, papá. Clic Con cada clic, me sentía más ligera. No estaba siendo mala. No estaba siendo vengativa. Solo estaba cerrando puertas que nunca deberían haberse dejado abiertas en primer lugar. La doctora Elina, mi terapeuta, lo llamó libertad financiera cuando le conté sobre ello más tarde esa semana. No solo estás ahorrando dinero, dijo, inclinándose hacia adelante en su silla. Estás reclamando tu energía. Estás reclamando tu futuro. Por primera vez, Tessa, estás trabajando para ti misma. Ella tenía razón. 2 semanas después, me encontré con Evan para tomar un café. Evan era un chico con el que había estado saliendo casualmente durante unos meses. Lo había mantenido a distancia porque siempre estaba demasiado cansada, demasiado arruinada o demasiado estresada por mi familia para dejarlo entrar. Notó la diferencia inmediatamente. Te ves descansada, dijo, revolviendo su café con leche. Tus hombros no están pegados a tus orejas. Sonreí. Renuncié a mi segundo trabajo, dije. No sabía que tenías un segundo trabajo, dijo. Yo era la directora financiera de la empresa familiar Langford, bromeé. La paga era terrible y los jefes eran abusivos. Él se rió, pero luego extendió la mano a través de la mesa y tomó la mía. Su mano estaba cálida. Me alegra que renunciaras, dijo. Me gusta verte feliz. Fue tan simple. Me gusta verte feliz. Sin condiciones, sin solicitudes, solo una simple declaración de cuidado. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida persiguiendo una versión complicada y dolorosa del amor, pensando que la lucha lo hacía real. Pensaba que si no dolía, no era amor. Pero el amor real, ya sea de una pareja, un amigo o incluso solo amor propio, no es una lucha. Es un apoyo. Mi familia nunca me contactó de nuevo después de que los bloqueé. Escuché de Henry que se mudaron a un apartamento más pequeño en el lado sur. Paige tuvo que conseguir un trabajo como camarera. Papá tuvo que presupuestar realmente su pensión. Estaban sobreviviendo. Lo estaban resolviendo. Y esa fue la mayor revelación de todas. En realidad no me necesitaban. Eran adultos capaces. Simplemente habían preferido usarme porque era más fácil. Mi sacrificio no los mantenía vivos. Los mantenía cómodos. Han pasado 6 meses desde que envié ese mensaje de texto. Mi cuenta de ahorros ha crecido. Reservé esa cabaña en Breckenridge, la que había cancelado. Fui sola. Me senté en el porche y leí libros y bebí vino y miré las montañas. No me sentí culpable. No me pregunté si el calentador de agua tenía fugas en casa. Finalmente entendí la verdad. Cuando una familia te enseña a equiparar el amor con el sacrificio, lo más valiente que puedes hacer es dejar de sangrar por ellos. Querían distancia. Así que les di el tipo de distancia que no pueden deshacer. Y en esa distancia, encontré a la única persona a la que había estado descuidando durante 33 años, a mí misma. Querían distancia. Así que les di el tipo de distancia que no pueden deshacer. Dejé de ser su banco, su terapeuta y su saco de boxeo. Y en el silencio que siguió, finalmente escuché mi propia voz. Si alguna vez te han hecho sentir culpable por salvarte a ti misma, o si eres la que actualmente sostiene el peso de una familia que se niega a valerse por sí misma, deja que esta sea tu señal. Deja el peso. No es tuyo para cargar. Presiona suscribirse y cuéntame en los comentarios desde donde estás mirando. Porque sanar en silencio sigue siendo sanar, pero sanar juntos nos hace más fuertes. Gracias por escuchar.